noches, queridos amigos de Entre Puntos. La verdad que en estos días que el mar se retiró, hace una semana, fue el 1 de mayo, en la playa de Portillo y también en otros puntos del país. Y además hubo una creación de una pequeña playita en los que eran los arrecifes de lo que se conoce como la puntilla de Piergiorgio. Bueno, pues justamente a propósito de esto, queremos pues hablar esta noche de estos fenómenos naturales, sus causas, su relación con los astros, ¿verdad? Porque para esto primero les digo que hemos invitado a dos expertos en esta materia, que son los ingenieros Osiris de León, que tanto es experto en temas medioambientales y mineros y de otros muchos temas más, y el ingeniero también y astrólogo Federico Velázquez. Primero les doy la bienvenida a ustedes a este programa Entre Puntos, que es de ustedes, para que nos den todas estas informaciones de qué pasó con la formación de esta nueva playa, con el retiro del mar en nuevos puntos del país, y vimos que la población al principio incluso se asustó, hablaron inclusive de desastres naturales, hasta de maremotos, mientras que otros simplemente nos quedamos con la curiosidad de entender por qué puede, pues de la noche a la mañana, el mar retirarse bastantes metros, porque fueron bastantes metros, e incluso crearse una playa que también coincidió en que fue en esos días. Tal parece que hay una relación directa entre la presencia de los astros y la luna y el sol en estos fenómenos, pero queremos que sean ustedes quienes nos los expliquen, y entender que no son mitos, porque a veces pensamos que son mitos, que esta influencia esta influencia de estos astros en la Tierra y principalmente en los seres humanos, a veces decimos, no, eso no es cierto, son decires, estas son cosas que se transmiten de generación en generación, son cábalas, pero el hecho de que, señores, el mar, una masa tan enorme de agua, baje, claro, depende pues del talud, de la inclinación, de qué tan profundo sea, pero que baje muchos metros de la noche a la mañana, son cosas que parecerían de magia, ¿verdad? Y por eso hemos invitado esta noche para hacerlo un tema de análisis, por qué se aleja el mar, si tiene que ver con los astros, con la luna, con el sol, si es magia, si es preludio de un tsunami. Osiris de León, ¿a qué se debe este fenómeno? Saludos, Mónica, saludos, Federico, Hola, saludos a todo el pueblo dominicano. Como siempre, contentísimo de estar compartiendo contigo aquí Entre Puntos. Mira, esa preocupación que tenía la gente y que tú la traes aquí a la mesa esta noche, fue válida en el sentido de que el 4 de agosto del año 1946 el mar había hecho eso mismo. Se retiró y la gente fue a recoger peces. Y mientras recogía peces, Dios el mío. mar vino con toda la impetuosidad y barrió el pueblo completo. Mató a todo el mundo. Esa era la comunidad de Matanzas. Sí. Tanto así que ha quedado con el nombre de Matancitas, Sí. que era la comunidad más importante en la zona. Sí. Desde ese entonces hasta el presente, la comunidad ha quedado con la preocupación de que si el mar se retira es porque va a entrar con fuerza letal, va a entrar con capacidad de tsunami. Y eso fue lo que generó el pánico y el corre-corre. Y como era un fin de semana largo, porque venía el día del trabajo, entonces la gente comenzó a tomar fotos, a subir las redes sociales y a preguntar, ¿esto es un tsunami? ¿Va a ocurrir? Porque la gente no sabe el tiempo que puede demorarse entre el retiro de la ola, que es lo que en sismicidad llamamos la ola negativa, Claro. y el tsunami. En realidad, para que ocurra un tsunami, tiene que darse a tres factores convergentes. Número uno, que el sismo que ocurra, el terremoto, sea de magnitud igual o superior a 7 en la escala Richter. Sí. Número dos, que tenga epicentro en el mar. Tiene que estar obligatoriamente en el mar. Para que el mar se mueva. Claro, para empujar el fondo del mar hacia arriba. Y tiene que ser de poca profundidad. Porque tú sabes que la energía se disipa con la distancia. Claro. A mayor profundidad, menos energía te llega al fondo del mar en superficie. Quiere decir que si la rotura de la falla que te provocó el terremoto es poco profunda, digamos 8, 10, 12 kilómetros, es de magnitud 7, 7.5, 8, 9, y está en el área marina, es seguro que habrá un tsunami. Wow. Por eso de inmediato le dijimos a la gente, número uno, no hay tsunami. Tranquilos que eso no es un tsunami porque
no ha ocurrido ningún terremoto en la región del Océano Atlántico. Sí, no solamente sí. ahí cerca de Puerto Plata, cerca de Nagua, cerca de Las Terrenas, cerca de Río. No. No ha ocurrido ningún terremoto en la zona del Atlántico, en consecuencia tranquilos. Eso es un fenómeno que tiene que ver en dos componentes. Un primer componente chiquito, que es que la costa norte es una costa de emersión, se levanta muy lentamente, 3 milímetros por año, fruto de que la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, la levanta. Y un segundo factor importante que es el efecto de marea, el cambio de marea que se expresa en mayor dimensión cuando tú tienes un periodo de fase lunar de cuarto creciente como tenías en ese fin de semana. La atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra es mínima porque es un principio físico elemental. Un cuerpo que gira alrededor de otro genera una fuerza gravitacional. Y entonces, como el agua es líquida, si el agua fuera sólida, como es la Tierra, no se movería, ¿no? Y si la Luna no existiera girando alrededor de la Tierra, no habría marea. La marea es fruto de ese efecto gravitacional en esos cuerpos líquidos. Si tú tomas esa copa de agua y la mueves, tú vas a ver cómo el agua ondula. Eso pasa con la marea. Si tú chequeas la baja mar en la mañana y la pleamar en la tarde, vas a ver que hay una diferencia importante. En algunos lugares te llega a unos 50, 1.60, 1.70 metros, que es bastante. Por eso siempre en topografía hablamos del nivel medio del mar, que es el promedio entre la pleamar y la baja mar. Sí. Quiere decir que en esta primera etapa, para dar paso a Federico, te diría que se combinaron esos factores, pero lo más importante fue devolverle a la comunidad la tranquilidad de que no había ocurrido un terremoto previamente. Claro, y que como no había ocurrido un terremoto, no hay posibilidad. O sea, pero eso no quiere decir que si mañana la gente ve que el mar se retire, se va a quedar confiada de que no vaya a ocurrir nada serio, porque puede ocurrir un terremoto en algún lugar de la Eso te iba a decir, eso te iba a preguntar antes de pasar. Que tú no lo hayas sentido aquí, como pasó en Sumatra, 26 de diciembre del 2004, que te mató gente en 3 continentes, y la inmensa, fueron 280,000 los muertos. Wow. ¿Y qué tan lejos de la costa fue ese movimiento? Acá, en Sumatra. Te puedo decir que la ola más distante viajó 5.500 kilómetros. Pero te puedo poner otro ejemplo, ya para darle paso a Federico. En mayo de 1960 ocurrió un terremoto de magnitud 9.5 en Chile, en Valdivia, el más grande que hemos registrado instrumentalmente. Y la ola llegó a Japón, cruzó el Pacífico, 12.000 kilómetros. Por ser agua, como tú dices. Y mató 200 personas en la costa de Japón, donde no había ninguna posibilidad de enterarse de que había ocurrido un terremoto en Chile. Increíble. Por eso hoy día Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo en todos los océanos, después de lo que pasó en el sudeste asiático en diciembre, 26 de diciembre del 2004, porque más del 90% de la gente que murió por el tsunami nunca sintió la vibración por el terremoto porque estaba muy lejos. Claro. Entonces, por eso, en el futuro aquí, si usted ve que el mar se retire, tampoco vaya a pensar que eso es simplemente un efecto de marea. Pregúntele a los expertos, pregúntele a Federico, a cualquiera que sepa de esto, a ver qué pasó. Qué interesante saber esto, que por más lejos que ocurra el movimiento en el fondo del mar, puede, dependiendo del tipo de movimiento y de la intensidad, llegar al otro extremo del mundo. Así es. Que aunque con la globalización pensamos que el mundo es chiquito, es igual que siempre. Y es bastante grande, Federico. Entonces, yo quisiera que tú nos explicaras por qué pasan estas cosas. Ya Osiris nos dio, pues, a grosso modo, entendimos por qué pasó esto. Pero ahora queremos saber por qué pasan las mareas, por qué suceden. Y si un retiro tan grande como el que, tan amplio, porque creo que fueron 45 metros, Osiris. 45 y 50 en Las Terrenas y en Portillo, pero 200 metros en la playa de Buen Hombre en Montecristi. ¡Dios mío! Que me imagino que era menos profunda, pero con 200 metros. Lo que tú explicaste ahorita es un asunto de pendiente. Claro. La pendiente del talud que hay en la zona de playa. Sí. Dios mío, bueno, pues entonces, Federico, ¿cómo pasa esto y se puede retirar el mar, que aunque sea líquido, pues es más fácil, pero la luna, el sol, ¿qué es lo que pasa? Bien, es un efecto totalmente gravitacional, ahí no hay magia. Es un efecto que tiene que ver con la ley de Newton, la gravedad, que por cierto no sabemos su origen, pues sí sabemos sus efectos, su fórmula y cómo se comporta. Pero de dónde viene la gravedad hasta el día de hoy no lo sabemos. Entonces, hay varias hipótesis, pero lo más importante es saber los efectos.
Entonces, cuando la luna y el sol están alineados, principalmente en el ecuador, se produce la pleamar, o sea, la marea alta. También cuando están a 90 grados, pero ahí lo que se llama una marea muerta. Es decir, porque los campos gravitacionales de la luna y el sol interfieren y no se produce una gran baja o una gran alta del mar. ¿Y cómo es a 90 grados cuál a cuál? A 90 grados el sol de la luna, El con sol respecto de a la la Tierra, luna. tomando la Tierra ok. como centro. Sí, entonces estarían así A 90 como cuadrados. grados, sí, un cuadrado. Ok. Entonces, eso ocurrió, ese 90 grados realmente ocurrió el día 2 de mayo a las 10:46 de la noche. Y la luna en ese momento estaba a 2 grados del ecuador, por debajo del ecuador. Y el sol estaba a 0 grados, que casi siempre está a 0 grados, 0.01. Sí. Pero porque es la órbita de la Tierra, la eclíptica, alrededor del sol. Entonces, normalmente en Ecuador, en el Atlántico, eso no ocurre tanto como se ve en el Pacífico. Yo recuerdo que yo estaba en Panamá cuando la vez de la muerte de Héctor Méndez. Sí. Yo estaba en Ciudad Panamá. Sí. Y el mar se retiró en el Pacífico, porque para ellos parece que es algo natural. ¿Y por qué en el Que Pacífico no- más que en el Atlántico? bueno, Siri debe de saber más que yo de eso, pero me imagino yo que es por el asunto de las altitudes y las playas, pero el mar se retiró que no se veía. Sí. O sea, yo estaba en el malecón de Panamá y yo no veía el mar. Dios y sí se veían mío. muchos charcos como de agua. Pero impresionante. Se veían aquello. charcos y se Las veían depresiones topográficas llenas de agua. Sí, llenas de agua. Impresionante. Entonces, ¿No cuando tomaste pasa foto, eso, uno no Federico? debe de entrar, porque me decía mi papá, cuando yo le conté eso, que él estaba vivo, que cuando Trujillo hubo no sé si fue un terremoto, no sé el año, porque ese es un cuento de mi papá cuando estaba pequeño, pero el mar se retiró en el Fue el malecón. 4 de agosto de 1946. Ah, el Domingo a la 46. 1 de la tarde, allá en la Bahía Escocesa, cerca de Nagua, cerca de Las Terrenas. Y entonces se retiró el mar aquí en el malecón de aquí Sí. de Santo Domingo, y cuando la gente comenzó a coger los pescados y cuando vino el mar, toda esa gente se ahogó. Ay, Dios mío. Eso me cuenta mi papá. Sí. ¿Y te recordaste tú de ese momento Me cuando estabas recordé en de ese Panamá? momento. Sí. Entonces, cuando yo estaba en Panamá, me recordé de eso, pero en el Atlántico sucede menos que en el Pacífico. Allá parece que es algo normal y debe de ser con el respecto al nivel del mar. Quizá porque en esa zona el nivel del mar es menor y cuando el agua se retira, pues se retira Más con lejos. más lejos. Sí. Entonces, normalmente eso ocurre en ese punto. Ahora, en el momento que ocurrió, no ocurrió una alta mar de la mayor. Cuando ocurre una alta mar en un lugar de la Tierra, a 90 grados ocurre un bajamar, o sea que el mar disminuye. Quiere decir que a nosotros nos tocó en ese momento, quizás hubo una interacción entre la posición de la luna y el sol y nuestra latitud, porque esa es otra cosa. Es decir, donde está la luna y el sol, el mar sube o baja más según la cercanía de la luna y según la cercanía del sol. Aunque parece mentira, en diciembre, que es cuando ocurre el invierno para nosotros, es cuando la Tierra está más cerca del sol. Sí. Porque las estaciones no la hace la cercanía, sino más bien La la inclinación. Sí. Y la inclinación de los rayos y cuánto dura la noche en ese momento que se enfría más. Eso es más importante que la distancia al sol. Interesantísimo, ¿eh? Entonces, que por cierto, en uno de los libros de mis hijos míos, yo no sé si lo corrigieron, decía que era la distancia. Yo les decía, pero mire, ese libro está mal, es en la Secretaría de Educación. Sí, que bueno, tiene que ojalá lo hayan corregir eso. corregido. Sí, no, yo no sé si lo corrigieron, porque ya los hijos míos están en la universidad, pero yo recuerdo que ese que estaba en la universidad, cuando yo lo leí, eso estaba mal, ese Wow, concepto. qué malo eso. Entonces yo inclusive se lo dije a la escuela, al colegio donde él estaba. No sé qué hicieron después, pero ellos no le dan mucha importancia a eso. Entonces cuando esto sucede, cuando está la luna muy cerca, por ejemplo, en el caso de la zona norte, que fue donde ocurrió Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Las Terrenas, están a 19 grados norte. Nosotros estamos 18.54 aquí en Santo Domingo y allá en la zona norte está 19 y algo. Sí. 19.1, no casi sé, 20. sí, Sí, casi sí. 20. Entonces, me imagino yo que la combinación de la latitud
combinada con la posición de la luna y del sol, produjo eso en ese punto. Porque ni siquiera es cuando hay cuarto creciente, ni siquiera es el máximo siempre ocurre en luna llena o luna nueva. Claro. Sí. Porque es donde los campos gravitacionales... Y no estábamos ni en luna llena ni en luna nueva. No, estaba en cuarto creciente, Sí. casi en cuarto creciente, Sí, porque el cuarto creciente ocurrió a las 2, el día 2, o sea, el día siguiente. Sí. Estaba casi a 90 grados la luna del sol, casi a 90 O sea que grados. fue todo la posición. Fue por la en que se posición encontraba. nuestra, combinado con la sol posición y la del sol y luna. la luna. De todas formas, como dice Osiris, cuando uno ve que el mar se retira, uno no sabe por qué en el momento. Al menos que ya uno se meta en internet y uno sepa, Por y hay una suerte alerta, ya un hay todas tsunami, estas lo que sea. comunicaciones. Uno lo que tiene que hacer es retirarse de ahí. Sí. Sí. Antes de averiguar, después te averigua, pero mientras tanto usted Claro, se retira. mientras tanto retírese. Es correcto. Ahora yo me pregunto, una pregunta de un ignorante en el asunto, Osiris, Federico. El mar es líquido, como muy bien explicaba Osiris y también Federico, y por esa atracción Gravitacional. gravitacional, pues que ejerce el sol y la luna, se mueve. Pero ¿cómo se comporta el agua? Porque ¿para dónde es que se mueve? Porque es la misma agua. Sí. Para bajar en un punto tendría que subir en otra. Así es. Ok. Ajá, entonces Sí. ¿cómo es eso? Mira, es muy simple. Si yo pongo un aspirador aquí que succiona con aire, tú vas a ver que tu vestido sale hacia afuera. Sí. Si yo corto la corriente eléctrica y deja de aspirar, el vestido vuelve al lugar. El Exacto. vestido no desapareció, No. sino que respondió a una fuerza. Eso que te dice Federico es un principio de la física. O sea, las leyes de la física mecánica, esa física vectorial, que es la que se maneja siempre en estos temas. Cuando tú tienes una piedra que la esté dando vuelta con una cuerda, tú sientes que te ala hacia afuera. Hay una fuerza. O sea, Osiris, tenemos aquí un platico de café que no Sí, han servido. sí. Vamos a Tú tienes suponer un que esto fuera plano. No, vamos a ponerlo acá. Vamos a asumir que está así, que tú le echas agua. Ajá. Si Federico lo asopla aquí con un blower, la ola viene para acá. Sí, sí. Si él lo sopla acá, viene para acá. Ok, pero ese reflejo de cuando el agua vino para acá se ve en algún sitio, Sí, pasa. sí. En Se algún pone sitio estrecho sube la marea. en los extremos. Si el agua Claro. viene para acá, se pone estrecho aquí. Ah, esa es mi Claro. pregunta, Y pero sube sube acá, para y arriba se encomba entonces. acá, claro. Esa es mi pregunta. Se comba acá. encomba por la Claro, atracción. Claro, y esa es la marea alta cuando Señores, se comba. O sea que no se desparrama para ningún lado, sino que No. Eso es impresionante. Si lo fuéramos a ver... Un moñito, lo se le hace fuéramos- un moñito. Es lo que llamamos en física tensión superficial, pero en otra escala, en mayor escala. Es como un cambio en la tensión superficial. Fíjate que los líquidos, por ejemplo, el mercurio tiene una tensión superficial que es distinta a la tensión claro, superficial del agua. siempre está O sea, infladito. la forma que genera se arriba. pone como el mercurio, infladito. Sí, se infla. Sí. Pero realmente no es que ha cambiado el volumen de agua, es que esa fuerza gravitacional la está moviendo, la atrae, pero se comprime acá y sube acá. Ahora, luego cuando cambia, Federico te explicaba con mucha Wow. propiedad el tema del alineamiento. Cuando tú tienes el sol acá, tienes la tierra acá y tienes la luna acá, tú estás en luna llena o en luna nueva, están alineados. Entonces ese es el momento de mayor atracción gravitacional de la luna sobre la tierra y es el momento de la marea más alta. Sí. Ahora, cuando se pone a 90 grados, que es lo que llamamos la marea de cuadratura, marea muerta, marea nula, entonces el mar baja Que ahí es en cuando ese lugar. menos atracción está Claro. haciendo sobre el mar. Y ese poquito de atracción gravitacional que la luna está ejerciendo sobre la Tierra tiende a anularse con la atracción gravitacional que el Sol está ejerciendo sobre la misma O sea, Tierra. es inversamente proporcional, no directa, porque a más atracción, más sube el mar. O sea que la marea Sí, se alta, comba más, se comba más. la Si tú lo ves marea desde alta afuera, es todo lo contrario. Míralo de lejos, no lo mires desde dentro de la Tierra, míralo desde fuera. Y exacto. mira una pelotica que el agua hace ahora, hace esto, hacia afuera, por la atracción gravitacional, por esa alineación. El Sol aquí, la luna aquí, la Tierra aquí, entonces el agua hace esto, se comba y esa es tu marea alta. Cuando tú Dios vas a la mío. playa, tú lo ves, tú vas con tu familia, Sí. te sientas ahí, Claro, tienes por la neverita, mañana y por la de tarde es muy repente tú distinto. tienes que quitarte porque el mar subió y te está llenando los pies de agua, la neverita, la comida. ¡Ey, vamos a movernos que el mar subió! Dios En ese mío. momento que ocurrió, la luna estaba a 90 grados de nosotros con respecto a República Dominicana. Entonces eso hace que el mar tiende a irse a donde está la luna.
y a 90 grados lo que tiende es a estrecharse, y por eso ocurrió la bajamar en ese momento. Sí. Dios mío. Si la luna estuviera sobre nosotros, entonces hubiera aumentado el mar. Como la luna estaba a 90 grados de nosotros, en otro país sí aumentó el mar. Sí, exacto. Y en nosotros bajó. Claro. Entonces, eso es un asunto totalmente gravitacional. Ahora, hay muchos estudios de la cosmobiología, no de la astrología, porque la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia. La cosmobiología sí estudia esos fenómenos de manera científica. Por ejemplo, y que se atribuyen también quizás a la misma efecto que tiene sobre los líquidos del cuerpo, aunque no se ha probado, pero sí tenemos las estadísticas, esas sí son ciertas. Por ejemplo, el doctor Arnold Lieber, psiquiatra de Miami, él hizo un estudio, escribió un libro sobre 11,000 y pico de asesinatos en el condado Dade, donde él prueba que casi el 80% de esos asesinatos ocurrieron en luna nueva o llena. Y él también tuvo estadísticas de la consulta de él como psiquiatra, y él veía que 3 días antes de la luna llena o nueva se aumentaba la cantidad de sus pacientes. Entonces él comprobó eso con la cantidad de pacientes psiquiátricos de Estados Unidos completo, y él vio que las estadísticas de él eran iguales que las de Estados Unidos completo. O sea que tiene mucho que ver cómo estén los astros, en este caso la luna. Parece ser, en el caso de la luna, con el comportamiento de la persona. Él veía que 3 días antes de que ocurra una luna llena o nueva, entonces la gente parece como que se siente mal y hace la cita con el psiquiatra. Dios mío, bueno, fíjense que somos un porcentaje mucho mayor de agua que de sólidos, y el agua tiene un comportamiento distinto según estén los astros, o sea que tiene que ver. Pero vámonos a la pausa y volvemos con este tema, señores, interesantísimo. Volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Esta noche hablamos sobre la influencia del sol, la luna, sobre el mar, sobre la tierra, sobre nosotros, sobre los seres humanos. Hemos explicado aquí con Federico Velázquez y Osiris de León muy bien por qué ocurren estos alejamientos y acercamientos del mar hacia las costas. Y en este momento quisiera preguntarte, Osiris, tú que sabes tanto de estas cosas, ¿han ocurrido tsunamis aquí en Santo Domingo, en la isla, en nuestra isla? Sí, mira, aquí siempre han ocurrido tsunamis. Pero vamos a lo que podamos encontrar en los registros. Sí. Tú sabes que como no hay nada escrito de la isla a partir de la llegada de los colonizadores en 1492, lo único que tú encuentras de esa época es lo que escribió el Padre Las Casas, sí, Pedro Martínez de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo. Ahora bien, de ahí para acá, cuando tú revisas la historia, encuentras registros de 3 importantes tsunamis. Uno en 1751, que barrió a Asua, porque en Asua tú y Federico y el público conocen una comunidad que se llama Pueblo Viejo de Asua. Sí. Pueblo Viejo de Asua era el pueblo viejo de Asua que fue destruido en mayo de 1751 por un tsunami. ¿Dónde ocurrió el terremoto? Cerca de la zona de Barahona. ¿Por qué? Porque en la isla tenemos 2 fallas que tienen potencial para producir terremotos y que esos terremotos generen tsunami. La primera falla, la más importante, la más grande, la que puede producir los terremotos más grandes de la región del Caribe, es la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. Pasa al norte de Montecristi, al norte de Puerto Plata, al norte de Gaspar Hernández, al norte de... La famosa falla. Esa falla. Ahí, sí. Okay. Esa fue la que provocó el tsunami del 4 de agosto del año 1946 en Nagua, que es el que todo el mundo conoce porque hace solamente 70 años de ese. Ahora bien, en 1842, tú tuviste en la zona de Cabo Haitiano un terremoto de magnitud cercana a 7.5 que generó un tsunami que, que entró a Manzanillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los registros históricos tenemos 3 Y fíjate que tsunamis. Este fue de 7.5, grande, sí, pero no grandísimo. No grandísimo. Sí. Que mucha gente no lo comenta, pero fue el desencadenante de la independencia dominicana. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Porque destruyó a Cabo Haitiano. Hubo más de 5.000 muertes en Cabo Haitiano y los daños en Cabo Haitiano fueron tantos que el gobierno haitiano se llevó todos los soldados para las labores de reconstrucción, para atender heridos, para recoger los muertos. Imagínate tú, 5.000 muertos para 1842, claro, era todo toda destruido. La gente. Y es lo que aprovechan los independentistas dominicanos para articular todo el trabajo de la independencia. Dios mío, Mira, como todo se relaciona. Sí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos tenido 3 grandes tsunamis.
uno en la falla del sur. Ese terremoto que tuviste el 12 de enero del año 2010, que destruyó a Puerto Príncipe, que mató 316,000 personas, dejó heridos 350,000, 1,5 millones de personas sin hogar y 400,000 edificaciones destruidas. Y tú como arquitecta sabes lo que significa 400,000 edificaciones destruidas. Terrible. Eso te dice a ti el poder de la energía que libera esa falla cuando rompe. Esa fue la que generó el tsunami de Asua de 1751, porque en lugar de ser ahí en Puerto Príncipe, como fue ahora, fue cerca de Barahona, entre Barahona y Asua, donde está la bahía de Neiva. Sí, claro. Ahí fue el epicentro de ese sismo y el agua entró a Asua, que era la zona más bajita, y destruyó el pueblo. Claro, lo que pasa es que entró a muchos sitios, pero ¿dónde te lo reportan? Donde hubo más daño porque había más gente. Entonces tienes ese. Y el otro, que es el de Manzanillo, 1842, y el último, el de Nagua, de 1946. Son los tres grandes tsunamis que registran la historia sísmica de la isla Hispaniola, y en consecuencia nos dicen a nosotros que en cualquier momento puede ocurrir una situación igual, o en el norte o en el sur, pero con mayor probabilidad y con mayor dimensión en términos de liberación de energía en la costa norte. Sí, cuando ocurrió el terremoto en Haití, se decía también, se comentaba, ¿vendrá un tsunami? ¿No vendrá? ¿No hubo ninguna posibilidad en aquel momento? Sí y no, buen tema. A mí me consultaron sobre eso. Ahí entraba algo que Federico, tú que eres profesional también del área de ingeniería y arquitectura, y yo entramos en la ubicación exacta. Es que el epicentro fue en la parte inmediatamente al sur de Carrefour, que está en la parte oeste de Puerto Príncipe. ¿Qué ocurre? Y aquí hay algo que quizás nos puedan criticar por decir eso. En los primeros segundos del cálculo del epicentro no hay una precisión de 100%, porque tú tienes pocas estaciones que han llegado como información de la onda P y de la onda S, que es lo que tú utilizas para calcular la ubicación epicentral, y tú puedes equivocarte por 20 kilómetros o 30 kilómetros, y tú creer que el epicentro fue tierra adentro y fue mar afuera. Y es por una eso, información que se necesita rápido, porque tienes que compartir esa información con la gente, y sobre todo con las autoridades. Claro. Más que con la gente, a veces con las autoridades. Porque las autoridades, si la autoridad espera el reporte técnico para entonces decir alerta de tsunami, ya es tarde. Claro, entonces ¿qué ocurre? Por eso es que es tan importante tener la mayor cantidad de estaciones sismométricas distribuidas en la zona, para que el primer cálculo pueda ser preciso por lo menos en un 90-95%. ¿Tenemos nosotros estas estaciones? No, nosotros no. Nosotros dependemos de una red regional. El Instituto Sismológico de Mayagüez tiene una red, el Instituto Sismológico de Cuba tiene una red, nosotros tenemos una red con limitaciones. Y tú sabes lo que significa limitaciones a nivel de una red del Instituto Sismológico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a veces cuando ocurre no está disponible la información. ¡Wow! ¡Qué malo esto! Bueno, porque yo soy partidario que tengamos una red que esté abierta 24/7. Que tú entres a la internet, Federico entra al internet y ahí ve. O sea, que ve en su pantalla y que él mismo, como ingeniero, pueda hacer su propio cálculo de la magnitud del epicentro y del hipocentro. Además, este debe ser un tema muy importante en nuestro país, porque tenemos una falla al norte y una falla al sur. Entonces, incluso se dice que siempre hemos estado esperando un gran sismo. Y así es. Entonces, tenemos que hacer esto. Ojalá que las autoridades se pongan las pilas y, como siempre, no pongamos candado después que nos roban. Bueno, nos vamos a la pausa, porque le tengo una pregunta a Federico, pero te lo voy a decir después de la pausa. Volvemos.
Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Aquí en la pausa comentábamos, Osiris nos dice que una ola viaja a 800 kilómetros por hora. Que es la velocidad a la que viaja un jet comercial. Wow, si ocurre un terremoto en un momento determinado y a esa hora está saliendo un vuelo comercial, van juntos. Llegan juntos a destino. Wow, y yo le preguntaba que qué diferencia en tiempo hay entre el primer epicentro que se capta, que no es tan seguro, a un segundo o un tercero. Y tú me decías que de 5 a 10 minutos, que es mucho. Sí. Es mucho en un terremoto, en un maremoto, en un desastre natural. 5 minutos es, y 10 mucho más. Cuando ocurrió lo de Haití, yo estaba pagando en una estafeta de Desur, que queda en Arroyo Hondo, cerca de un supermercado. Y yo estaba pagando ahí. En ese momento, ahí había un árbol lleno de pajaritos. Y de un momento a otro hicieron así y volaron todos. Y más o menos a los 15 segundos, con 15 segundos de diferencia, yo sentí el movimiento. Y después fue que yo investigué y era un terremoto en Haití. Se dice pero que los pajaritos se dieron cuenta antes. Yo me quedé sorprendido porque habían tantos pajaritos ahí en la mata que de una vez salieron todos al mismo tiempo hacia arriba. Se dice que muchos animales, distintos animales, perciben los fenómenos de la naturaleza, los delfines, las ballenas, que los delfines... El perro, el gato, ¿verdad? La rana, la hormiga. ¡Wow! Es increíble, señores, los misterios de la naturaleza van mucho más lejos que nuestro entendimiento y por eso es tan interesante estudiar el desarrollo de la historia versus todas estas
vamos a decir, sensibilidades que tenemos los seres humanos. Bueno, Federico, y a propósito de este tema, Sí. me gustaría preguntarte, estamos hablando de tsunamis, de atracción sobre el mar, de la luna y el sol, y te pregunto yo, ¿hay alguna explicación científica para este pasaje bíblico Sí, la de hay. cuando se abrió el mar, cuando La hay. Moisés y pasaron, sí, y que después se cerró? Y después se cerró. Bueno, realmente, claro, ahí fueron una serie de fenómenos que los mismos israelitas han hecho documentales, que uno lo ve en Discovery Channel y eso, que ellos dicen que eso no ocurrió en ese tiempo, que ocurrió en un tiempo de 500 años, varias de las cosas que mencionan en la Biblia, y que eso es algo más simbólico que otra cosa. Eso dicen los científicos israelíes en varios documentales que yo he visto. En el caso de Moisés, que por cierto eso no era un nombre de él, Moisa era el nombre, como dicen los framasones, significa salvado de las aguas, pero no que él se salvó de las aguas, no. Era una misión que había de buscar en las altas montañas aquellos documentos de índole científica que podían recolectarse y que los salvados de las aguas eran los documentos. Entonces, mucho antes de que él naciera, se habían creado varias misiones, tanto de la parte norte, es decir, los druidas, como los africanos, y también de la parte de Asia, de esa zona. Y se crearon algunos, el nombre de los druidas era Jesús. Ese era el nombre de la misión. De ahí viene el nombre de Jesús. Pero no viene del hebreo, viene del celta. Entonces, cuando se creó eso, pues muchísima gente comenzó a buscar documentos y comenzó a recolectar en época de ¿Pero qué Moisés. documentos era que querían? Documentos que se ven escritos, que tienen información biológica, información de muchísima índole. Uno puede ver en el libro de los hebreos, en la Mishnah, uno puede ver un capítulo que se llama Women, o sea, mujeres, y ahí detalla inclusive hasta el ciclo menstrual, la fertilidad, que el método del ritmo, todas esas cosas la detallan ahí, en un libro sagrado de ellos, de los judíos, porque no soy judío, yo estoy estudiando desde el punto de vista de la información que hay. Y toda esa información sobre semillas, sobre siembra, que por cierto yo hice un estudio, que lo hemos hablado aquí, con la Secretaría de Agricultura de aquella época, donde demostramos una serie de ciclos biológicos y en la cual nosotros podemos multiplicar por 10 la producción nacional de agricultura completa. Porque hicimos pruebas con el maní, con el plátano, con el guineo, con el aguacate, muchísimas pruebas científicas con técnicos de la Secretaría de Agricultura que verificaron esa diferencia, fotografiamos y sacamos estadísticas, y lo comparamos con el CATIE de Costa Rica, que ahí las condiciones son ideales y nosotros fuimos superiores aún con las condiciones malas de aquí. Entonces, eso haciendo un paréntesis. Sí. Entonces, hay que ver que Moisés era un sacerdote egipcio y que él tenía conocimientos amplios de astronomía, como lo tenían los egipcios, un conocimiento muy amplio de la astronomía. La luna tiene un ciclo de más o menos 18.6 años, o sea, casi 19 años, donde se repite en esta misma posición que ocurrió en Santo Domingo, se va a repetir dentro de 18.6 años. Wow. Exactamente la misma posición Santo Domingo o República Dominicana con respecto a la luna y el sol. Sí, porque es un ciclo. Entonces, él como científico sabe que en ese ciclo de 18.6 años, que es un ciclo donde el eje de la Tierra se mueve por la influencia de la luna, el eje de la Tierra se mueve en forma senoidal. Es decir, que hace un movimiento como la corriente eléctrica, un movimiento así. Entonces, ese movimiento dura esa cantidad de años y el movimiento completo alrededor dura cerca de 25.000 años, que se conoce como el año de Platón. Wow. Pero en esos 25.000 años hay muchos ciclos de 18.6 y Moisés sabía que el día que él tenía que irse, tendría que hacer en el momento, porque en esos 18.6 años ocurre una baja mar máxima y una pleamar máxima también, en el mismo momento. O sea que eso estaba estudiado, Federico. Él estudió eso y sabía que él tenía que irse ese día
porque en ese día había una bajamar. Pero era un genio Entonces, para la época principalmente. sí, para la época, pero hay que ver que los egipcios conocían ese tipo de cosas, Sí, claro, sí. él deslumbraba con respecto a los otros. Entonces, todavía no se sabe bien si fue en el mismo mar o si fue en un gran lago cerca de ahí. Eso está en discusión desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista religioso Sí. o de creencia religiosa. Y son precisamente, lo que me han aportado ideas son precisamente los israelíes, porque ahí se ve que ni siquiera el monte Sinaí existió, no existe. Hay un monte que se llama Sinaí actualmente, Sí, pero un nombre moderno, sí. porque eso viene de Sanahel. Sa significa lo del norte, Na, de donde viene la palabra negro en español, significa los negros de los africanos. Y Hel es la sílaba que tenían todas las ángel y muchísimas nombres, que era la sílaba que aportó el humano a nuestro hablar. Pero ¿por qué el nombre? No entiendo la correspondencia. Sinaí viene de la palabra Sanahel. Ok. Entonces realmente eso se refiere, ese era el nombre de la misión que yo hablaba, de buscar los documentos que se habían conservado en las altas montañas después del diluvio. Del diluvio que sí ocurrió, porque eso lo podemos ver en los mayas, en todas las civilizaciones se habla de un gran diluvio. Un problema geológico también y un problema de la misma evolución de la Tierra. Y había ocurrido años antes. Entonces habían guardado esos documentos y viene el nombre de la misión de buscar esos documentos se llamaba Sanahel, porque era un nombre que se habían combinado varias tribus, vamos a decir, de diferentes continentes para buscar esa información. Wow, pero qué Entonces interesante. ellos, cuando él cruza, no se sabe todavía exactamente dónde. Algunas veces dicen que fue un río, o que fue el mar, o que fue un lago. Eso científicamente no se ha podido demostrar exactamente dónde, pero sí se sabe que fue durante una bajamar. Con una bajamar ocurrida ahí y ellos pudieron pasar. Ahora, en varias horas, eso volvió otra vez a su sitio. Ya cuando los egipcios... Cuando los egipcios entraron, y entonces eso pudiera ser algo como, por ejemplo, el retiro del mar que yo hablaba en el Pacífico, en Panamá, que uno pudiera cruzar por ahí, pero si uno sabe exactamente cuánto tiempo, el tiempo en horas que va a durar esa bajamar. Científicamente, ¿cuánto duran estas bajas mares? Esta bajamar, ¿cuánto duran científicamente por la atracción de...? Son aproximadamente 6 horas. O sea que es corto, es perfectamente creíble que esto haya sido lo que pasó, si son 6 horas, porque en lo que pasaron todas En lo que pasaron el todo primer eso, grupo y si viene el otro grupo, entonces viene el mar y vuelve a tomar su posición inicial y todo el que estaba ahí se ahoga. Wow. Entonces eso más o menos es lo que se piensa desde el punto de vista científico que pasó con Moisés. Igual que también ese asunto de los primogénitos, eso ocurrió también en África en estos días, el asunto de la muerte de los primogénitos. En el lago Níos. Ajá, porque entonces resulta que hubo un lago, el lago subió en hidróxido carbónico y todo el que estaba durmiendo a nivel de la tierra se asfixió. Entonces los egipcios tenían la costumbre de que los primogénitos dormían en el primer piso. Para protegerlos. Y los otros hermanos, para que estaban mejor, porque había una tradición de que el primogénito era lo máximo de la familia. Y los otros hermanos dormían arriba. Entonces cuando vino ese problema de hidróxido carbónico, se murieron los que estaban en el primer piso. O sea que a veces lo que creemos que es mejor y un privilegio resulta ser lo que puede dañarlo todo. Vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina?
Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Que nos interesa y nos da curiosidad e incluso un poco de miedo también, es preguntarte precisamente, Osiris, a ti que eres, si no la persona que más sabe de esto en el país, una de las que más sabe, ¿qué tanto puede entrar un tsunami aquí en el territorio dominicano si pasa? Mira, el tema es interesante, Mónica, porque te da una respuesta que puede lucir conflictiva para la sociedad. Porque yo te puedo decir que si en la costa sur de Santo Domingo ocurriese un terremoto, ocurre en la costa norte de Venezuela y el tsunami llega aquí. Ahora, aquí en Santo Domingo el mar no te va a pasar de la José Contreras, pero te va a llegar a Arroyo Hondo. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? Te va a entrar por el río Sama. Y ese detalle la gente nunca lo toma en cuenta. Porque el río Sama es un cauce abierto. Claro. Por tanto, hay una vía expresa para el agua entrar. Eso pasó en el tsunami de Japón el 11 de marzo del 2011, hace apenas 6 años. También en entró la por zona el de Sendai. río. Y ahí se juntó. En la ciudad entró apenas un par de kilómetros. Pero tomó un canal abierto y entró por una zona industrial 11 kilómetros. Y entonces, ¿cuál sería la zona más segura para un tsunami? La zona más segura en Santo Domingo es el Mirador. Eso te iba a decir, del por el Mirador, Farallón. es decir, tan pronto tú estás al norte de la José Contreras, tú estás en un área segura, porque ahí tú estás sobre la cota 30. La altura máxima que puede alcanzar un tsunami
En un momento determinado sería 30 metros, en el peor de los peores casos. Y ahí tenemos la cota 30, justamente. Sí, ya, y a partir de ahí. La 27 de febrero está en la cota 50, para que tú tengas una idea. Ahí a la 27 de febrero nunca va a subir el tsunami, pero Arroyo Hondo te va a llegar por el río San Miguel. O sea que nosotros que estamos aquí, por ejemplo, en Teleradio América, estamos seguros totalmente. Aquí no va a llegar. Y, por ejemplo, Piantini y Paraíso, ahí no va a llegar. Pero el Piantini Arroyo está, Hondo, por ejemplo, en cota 50. Sí, ahí no te va a llegar. Pero entonces, ¿qué ocurre? O sea, 50 metros. 50 metros por encima sobre del el mar. nivel medio del mar. Ahora, ¿qué ocurre? Tú tienes zonas donde tienes cientos y cientos de metros de la misma altura. ¿Por qué entró por Matanzas en el 46? Porque Matanzas era un antiguo fondo de mar que se levantó en los últimos 200 años. Wow. Entonces no hay ninguna barrera que contenga el agua y el agua entra libremente. Claro. Si tú vas de camino de Nagua para Río San Juan, oye bien, de Nagua para Río San Juan, observa tú que cuando tú sales de Nagua, tú recorres kilómetros y kilómetros y kilómetros en una extensa llanura que si bien y tú vas al nivel, casi al nivel del mar, sí, se ve ahí en la 20, carretera. 30 centímetros por encima del nivel del mar. ¿Qué ocurre? En esa zona nadie tendría protección, ni tú, ni Federico, ni yo, ni la gente que anda por ahí. Zonas como esa, el país tiene que construir estacionamientos elevados, por lo menos un terraplén de 10, 12, 15 metros de altura. Para que en casos así, para que en casos así, con letreros en la carretera, en caso de un tsunami, refugio a la derecha, la gente vaya y entra a ese parqueo alto y ahí está protegido. En la condición actual, un tsunami que te entre por la zona de Nagua, te barre todo el que vaya por la carretera entre Nagua y Río San Juan, porque todo es una extensa planicie donde no hay ninguna. O sea que ahí ni siquiera, claro, ni siquiera vale avisar con memoria, tiempo. y a la gente que haga memoria de ese lugar. No, claro. No hay protección. Pero entonces un tsunami tiene más protección que un terremoto, porque por lo menos si hay algo alto, uno se refugia, pero en un terremoto si hay no algo nada. alto. No, y en un terremoto tú estás protegido en las zonas de roca. En las zonas de roca. Las zonas de roca, porque la roca es rígida. ¿Cuáles son las zonas de roca, por ejemplo, aquí en Santo Domingo metropolitano? Santo Domingo es todo roca, excepto Los Prados, San Jerónimo, Castellana, Las Lauras. Excepto todo lo demás es roca. roca caliza. Y de la Kennedy hacia el malecón, todo es roca caliza. Y si es roca caliza, podemos quedarnos en nuestros edificios, en los que vivimos un cuarto, quinto, sexto. Sí, no hay problema. La ciudad colonial está ahí. Sí. Pero la ciudad colonial de La Vega colapsó. Y la ciudad colonial porque de Santiago, no era roca. las tres ciudades tenían el mismo criterio arquitectónico e ingenieril, pero aquella estaba en el suelo y esta estaba en roca. Aquellas colapsaron y esta se quedó de pie. Increíble. Esta soportó un terremoto de Haití, que se cayó todo. El 100% de lo que se cayó en Haití estaba sobre suelo arcilloso flexible. Señores. El 100% de lo que estaba sobre roca caliza se quedó de pie. Yo siempre he sabido que por eso se hacen los estudios de suelo, obviamente, pero no sabía que era tan drástico. Así es. Que realmente sí era roca. Bueno, y para terminar este programa tan interesante, que tendríamos que hablar horas y horas para entender todos estos fenómenos. Tenemos que hacer 3 programas. Sí. Seguimos hablando de esto. Pero antes de irnos por hoy, Federico, yo te pregunto, ¿qué tanto influyen, ya que hemos visto que en el mar pueden tener diferencias de metros y metros, los astros nosotros en el cuerpo humano, en nuestro eso frágil se ha cuerpo? estudiado bastante, inclusive yo he hecho estudios aquí, donde se demuestra que cuando ocurrió aquí, por ejemplo, una vez que una guagua se fue un autobús, se fue por el mar y hubieron no sé cuántos muertos, en ese mismo momento había un problema de una bomba que pusieron en un restaurante de la India. Y en ese mismo momento había un loco que entró a tiro a una escuela en Estados Unidos. Y en ese mismo momento en Alemania ocurrió lo mismo que en Estados Unidos. Hay momentos que... Hay momentos donde el doctor Lieber ha demostrado que las tendencias sociópatas y psicópatas aumentan con la luna nueva y la luna llena. No así con las tendencias neuróticas, no porque así. Ya eso no lo interviene la luna. Cuando él hizo el estudio en la Florida, él repitió el estudio en Nueva York y no se le dio igual. Y él observó que en Nueva York las estadísticas no la apuntan como en la Florida, sino apuntan en el momento en que la persona muere, no en el momento en que la herida fue infligida. Entonces, él dijo, no, vamos a buscar las heridas cuando se hicieron, no la muerte, porque usted lo pueden herir hoy y morirse dentro de 3 días. Por supuesto. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando agarraron y buscaron la estadística de las heridas, el estudio dio exactamente igual que el estudio del condado Dade de Miami. O sea, que hay un comportamiento psicópata, que se aumenta la ansiedad del psicópata y la sed como de ver sangre,
en esos momentos. Y eso en estadística ha hecho que varios departamentos de policías, tanto en Nueva York como en la Florida, cuando hay luna llena y nueva, mandan más efectivos policiales a la calle. Y tanto es que así normal. que las series policíacas de los Estados Unidos siempre hay un crimen que se repite en las lunas llenas. Se repite en las lunas llenas. Es más, sí. cuando mataron al niño llena, era una luna llena que había en ese mayo. Wow. En mayo 19 del 1996. Entonces, hay una serie de comportamientos que sí tienen que ver con la luna. Por ejemplo, antes se decía que nosotros teníamos, o la naturaleza tenía un reloj biológico. Sin embargo, se vio que el reloj biológico no es interno en sí, es un reloj que se pone al día, como con los celulares, que cada vez que uno llama, se sincroniza con el reloj de la compañía, y con el reloj atómico que está en Colorado, es uno de los relojes atómicos. Entonces, se vio, por ejemplo, que unos científicos veían que las otras se abrían en luna llena, las otras de Nueva York. Entonces ellos tomaron esas mismas ostras, las subieron a un avión y se lo llevaron a una colina de Illinois, cerca de Chicago. Entonces, del estado de Illinois. Entonces ellos observaron que las ostras no se abrían al mismo tiempo que las ostras de Nueva York. No en luna llena. Sacándolo de ahí, con un avión lo pusieron. Sí. Sino que cuando la luna pasaba por Nueva York, las ostras de Nueva York se abrían, y cuando la luna unas horas después pasaba por Chicago, al medio cielo de Chicago, entonces las otras se abrían ahí. O sea que definitivamente, señores, mientras más aprendemos, más vemos que hay una relación con la naturaleza total, con el universo. Nosotros como cuerpos frágiles, como podríamos decir simples humanos, porque somos tantos que a veces decimos, bueno, ¿qué vale una sola vida humana en un universo tan complejo, tan amplio? Pero fíjense que estamos en una complementariedad, en una relación con el universo que todo nos influye. Por eso es que yo digo que debemos de estar en paz, hasta con los animalitos, hasta con los bichos que nos rodean, y eso se va a reflejar. Y por eso a veces cuando uno entra a un espacio y hay gente que está desarmonizada, uno como que lo siente, esa energía, esa vibración. Yo creo ese que... campo electromagnético. Exacto, cuando estamos en paz, cuando nos levantamos atribulados y tenemos esa energía negativa, nos chocamos con algo, nos damos un golpe, y cuando estamos en paz, nos sentimos tan bien. Por eso nos sentimos tan bien hoy aquí en Entre Puntos con ustedes y llevándoles a ustedes estas informaciones. Y nuestro consejo es que mientras más vivamos, más investiguemos y más tratemos de sentirnos en consonancia con todo lo que nos rodea, porque así como nos sentamos nosotros, se sentirá el de al lado. Recuerde que si está viendo este programa en el canal 24 hoy, esta noche, domingo, a las 10:30 de la noche, puede volver a verlo en Teleradio América a las 12 de la noche, que tengo reportado que también a esa hora los que se acuestan tarde lo ve mucha gente. Hasta la próxima semana. Thank you.